Hermanos, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder predicar su palabra. Y quiero animarles a abrir sus Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15, versos del 1 al 32. Aunque solamente nosotros vamos a estar dando lectura del verso 11 en adelante. Quisiera animarles que después en sus casas ustedes puedan leer el capítulo completo, porque estas parábolas están relacionadas entre sí. Aunque nosotros propiamente vamos a hablar de la parábola que se encuentra a partir del verso 11. Le he puesto por título a este mensaje: un padre sorprendente. Un padre sorprendente. Y esta parábola es conocida generalmente como el hijo pródigo o las parábolas de los dos hijos. Pero para mí esta parábola tiene más que ver con el padre que con los hijos. Así que vamos a dar lectura a este pasaje. Lucas capítulo 15, versos del 11 al final. Dice así: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Padre, agradecidos por la vida que tú nos has dado, agradecidos por la palabra que tú también nos has dejado para nutrirnos. Y ahora, Señor, estamos en tu día aquí, en este lugar, para honrarte y glorificarte con nuestros cantos, pero también, oh Dios, con tu palabra. Queremos rogar que sea tu Espíritu, Señor, el que se mueva en medio nuestro. Que sea tu Espíritu, Señor, el que habla a nuestras almas, hable a nuestras vidas, Señor, y nos muestre, Señor, las verdades que tú quisiste enseñar por medio de esta parábola. Perdona nuestros muchos pecados, nuestras debilidades, nuestras insuficiencias, y habla tú, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén
como le he dicho, hermano, le he puesto a este mensaje un padre sorprendente. Esta no es la parábola del hijo pródigo ni de los dos hijos. Esta es la parábola del padre desde el principio hasta el final. Y perder de vista esa verdad es perder la esencia de lo que Jesús quería contar. Jesús presenta de forma relevante el carácter afable y amoroso del Padre y ha de llevar a creyentes y a no creyentes a un autoexamen de su vida y fe. James Montgomery Boyce dijo en una ocasión: algunas secciones de la Biblia nos dan teología elevada, otras nos hacen responder con gratitud a Dios, pero las parábolas van más allá de las simples palabras y nos hacen preguntar si efectivamente se ha producido algún cambio en nuestras vidas. Es decir, que las parábolas han de llevarnos a ver si realmente en nuestras vidas ha habido un cambio. Han de llevarnos a examinar nuestras vidas, quien quiera que seamos nosotros. Si somos creyentes o no creyentes, las parábolas deben llevarnos a examinar nuestras vidas para que podamos ubicarnos en qué punto realmente nosotros nos encontramos con relación a Dios. Recordando la introducción de nuestro sermón anterior, dimos una definición de lo que es una parábola y la quiero recordar nuevamente porque es importante. Una parábola es una historia con elementos de la vida humana contada de manera impactante, transmitiendo una lección espiritual para guiarte a la verdad y provocar cambios en tu creencia y acciones. Fíjate, la parábola ha de guiarte a la verdad, pero el objetivo de esta historia es provocar cambios en tus creencias y en tus acciones. Para decirlo de otra manera, el objetivo es que tú no continúes siendo el mismo. Eso era lo que Jesús quería allí de sus oyentes. Esta parábola que nosotros vamos a estar viendo hoy surge de un ataque que los líderes religiosos santurrones le hicieron al ministerio de Jesús. Tanto fariseos como escribas murmuraron sobre el acercamiento que Jesús tenía con publicanos y pecadores. Y en medio de esa murmuración entonces Jesús cuenta estas tres parábolas, como nos los narra el evangelista Lucas. Cuenta estas tres parábolas. En el verso 1 y 2 del capítulo 15 dice lo siguiente para ubicarnos en el contexto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Es decir, que estos publicanos y pecadores querían oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, que estos líderes religiosos no veían bien que Jesús estuviera acercándose a los publicanos, que eran personas mal vistas, y mucho menos allí a los pecadores. Ellos no veían bien esto y ellos estaban criticando aquello. ¿Cómo este puede ser un hombre de Dios? ¿Cómo este puede ser el Hijo de Dios? Alguien que está compartiendo con pecadores, que está compartiendo con publicanos. Los publicanos eran mal vistos y los pecadores, también las rameras, la lacra de la sociedad eran mal vistos. Pero aquellos líderes religiosos, aquellos escribas y aquellos fariseos se creían la élite de la sociedad, se creían los mejores de la sociedad, se creían que estaban bien delante de Dios. Y es importante que nosotros podamos tener esto en cuenta a la hora de escuchar y ver la enseñanza de esta parábola. Y fíjense que no solo en una ocasión se dice esto. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 5, verso 29, dice así: cuando Jesús llamó a Leví y Mateo para que le siguiera, dice: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Muchos publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por tanto, los líderes religiosos de aquel tiempo no entendían cuál era el propósito de la venida de Jesús. Ellos no entendían.
Y ellos estaban en contra de lo que estaba sucediendo. Estaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Por eso ellos estaban murmurando contra Jesús. Cuando nosotros leemos este capítulo 15 completo, podemos sacar una conclusión que es evidente. En cada una de estas parábolas hay un denominador común. Y es que hay algo que se ha perdido. En la primera, una oveja perdida. En la segunda, una moneda perdida. Y en la tercera, un hijo perdido. Las tres parábolas apuntan al hecho de nuestra condición miserable al estar separados de Dios. A eso apuntan estas tres parábolas. Esta es una historia que revela el corazón de la gracia, la expresión de la gracia y los enemigos de la gracia. Aquí en esta parábola nosotros podemos ver eso. Esas tres cosas: el corazón de la gracia, la expresión de la gracia y los enemigos de la gracia. Nosotros estamos acostumbrados a ver esta historia desde la perspectiva del Hijo, y realmente esta historia gira alrededor del Padre. Esta historia gira alrededor del Padre y revela dos tipos de pecadores, tal y como era su audiencia. Allí entre los que escuchaban a Jesús habían esos dos tipos de pecadores que van a estar representados por los dos hermanos, para que usted lo tenga presente. El hermano menor y el hermano mayor. Ahí vemos dos tipos diferentes de pecadores, pero ambos pecadores y necesitados de la gracia y del favor de Dios. Es por eso que yo quiero que usted se lleve esta idea para su casa. La gracia distingue al Padre amoroso. La gracia distingue al Padre amoroso. El vínculo con el hijo menor es la oportunidad de comprender las dimensiones de la gracia. Este vínculo que nosotros vamos a ver es la oportunidad de nosotros poder comprender las dimensiones, la grandeza de la gracia de Dios. Veamos esto en nuestro primer punto. Cuando el hijo menor tiene resoluciones arriesgadas. El hijo menor hace resoluciones que son arriesgadas, que van en contra del padre. Dice del verso 12 al 16, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que las resoluciones de este hijo menor eran en contra del padre. Ahora, cabe señalar que esto es un retrato de nosotros. Esto es un retrato de los seres humanos, lo que nosotros estamos viendo en la actitud del hijo menor. En estos días el mundo entero, y en especial nuestra ciudad de Miami, ha sido testigo de la penosa lucha de la familia de José José, el príncipe de la canción. Lo que podía haber sido un evento reunificador se convirtió en una lucha mediática donde nadie quedó bien parado, y sobre todo no sacaron la cuenta de que todo esto era en detrimento de la memoria de un padre que ya no estaba presente. Si no hay dinero para fajarse, hay que fajarse, aunque sea por el cuerpo, pero hay que fajarse. Esto no es una moda, siempre ha sido así. Y esta historia no es distinta. Esta historia no es distinta. La primera parte del relato se trata de un hijo que, a diferencia de los anteriormente citados, no esperó el velorio para comenzar el pleito. No esperó el velorio para comenzar el pleito. Este hijo dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame mi parte. Dame lo mío ya, ahora mismo. Más que una resolución, esto es un pedido que avergüenza al padre. Esto debe haber llenado a aquel padre de tristeza,
se sintió verdaderamente avergonzado porque aquel hijo sencillamente estaba actuando con arrogancia, con altivez, con desprecio. Pero esto es solo el comienzo. Esos son los pecados del corazón que no se quedan ahí, porque esos pecados trascienden y empiezan a afectar todas nuestras vidas en todas las áreas. Pero eso ha de hacernos reflexionar a nosotros. Ahora dice el pasaje que muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos. Es decir que este muchacho no se llevó los bienes. Él no se llevó los bienes. Él los vendió en poco tiempo, de una manera apresurada. Él lo que se llevó fue dinero. De todo lo que su padre le dio, la parte que su padre le dio, él lo que hizo fue llevarse dinero. Las cosas materiales debe haberlas cambiado, debe haberlas vendido. Y por la premura debe haberlas vendido entonces a un costo menor de lo que tenía. Ahora esto demuestra poco aprecio, poco valor por su herencia. Y esto nos recuerda una vez más su arrogancia extrema en un corazón completamente envanecido. El patrimonio es mucho más que dinero, es el trabajo de otros, es el tiempo de otros. Y creer que tú vales más que todo eso que te antecedieron es una gran muestra de orgullo mezclado con ignorancia. El patrimonio es importante porque es lo que otros lucharon. Y que aunque tú puedas ser parte de eso, tú tienes que tratarlo con respeto. Pero este hombre, este joven, no pensó en nada de eso, no le interesaba nada de eso, el sacrificio de su familia. Él lo que quería era su parte. Y ya en vida, que es algo que suena extraño, aunque se pudiera hacer, no es lo normal, ni es lo común, ni es lo mejor visto por la sociedad. Dice que se fue lejos a una provincia apartada. Tomando todo aquel dinero, él se fue lejos a un lugar apartado, así dice la Biblia. Es decir, que este hombre no quería que nadie supiera de él. Ahora, este es el denominador común del pecado de la juventud. Yo mientras pensaba en esto y analizaba esta idea que no me había percatado de ella, dije, esto es lo que los jóvenes de nuestros días también quieren. Tú lo oyes hablar de que quieren llegar a los 18 años para, miren, levantar el pie y no estar más en la casa con sus padres, sino que independizarse y hacer sus vidas y no tener presente ninguna de las enseñanzas que ellos han recibido de sus padres. Así que ese es el pecado de la juventud. Jóvenes, escuchen esto. Poner distancia de la casa del padre no es un buen punto de partida. Poner distancia de la casa del padre no es un buen punto de partida. Es una clara expresión de rechazo a la autoridad del padre. Es rebelión. Y eso no debes olvidarlo. Algunos hoy usan cualquier excusa para salirse de la casa y de la autoridad del padre. La universidad, los trabajos o cualquier otra cosa. Cualquier otro asunto, lo que sea. Ahora el problema es vivir lejos. Es no dar cuenta, es estar libre. Justo eso es lo errado. Eres libre en la casa del Padre, bajo el cuidado del Padre, en el amor del Padre. Ahí es donde verdaderamente tú tienes libertad. Y lejos de la casa del Padre solo hay libertinaje, no libertad. Joven que me escucha, recuerda esto. Lejos de la casa del Padre hay libertinaje, no libertad. Allí no hay libertad, aunque el mundo te diga que eso es libertad, no es libertad. Lo que hay allí es libertinaje, es rebelión en contra de tus padres terrenales y en contra de Dios también, pero es sencillamente rebelión. Ahora recuerda que esto también tiene consecuencias y lo vamos a ver ahora en esta parábola. Dice que este joven, su padre le dio la herencia, él se fue a un lugar apartado, a una provincia apartada, donde su padre perdió el contacto con él, pero dice que allí él desperdició sus bienes. Él desperdició sus bienes. Y la palabra en griego es despilfarró, y quiere decir aventó sus bienes, es decir, los derrochó.
En poco tiempo aquel joven, todo aquel dineral, no tenía nada. Se quedó sin nada. No tenía para comprar ni un plato de comida. Estaba totalmente en bancarrota. Y estaba lejos de la casa del Padre. Ahora dice que los desperdició viviendo perdidamente. En otras palabras, no viviendo con sabiduría, actuando de una manera necia. Así los malgastó todo. A veces cuando nosotros tenemos, no nos percatamos de eso. Y empezamos a malgastar y a malgastar. Y usted sabe que donde se saca y no se echa, se agota. Y eso fue lo que le pasó a este joven. Actuó neciamente, actuó sin sabiduría. Él se creía más inteligente que nadie, él se creía mejor que nadie. Él creía que podía disfrutar de aquello por siempre, lejos de la casa del Padre. Pero dice que en aquel lugar, en aquella provincia, no en todo el mundo, sino en aquella provincia, dice, vino una gran hambre. A este lugar vino una gran hambre. Y entonces comenzó a faltarle. Ya no tenía. No tenía para su sustento. Estaba en la quiebra total. Y dice en el verso 15 que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y la palabra arrimó en griego es collao, y esto era pegarse a alguien. Es decir, que él se pegó a alguien, se arrimó a alguien. Pero esta palabra es usada propiamente para hablar de la actitud de los mendigos. No era un contrato de trabajo lo que él tenía. Él se pegó a alguien y parece que de estar pegado ahí al hombre le dijo, lo mandó a la hacienda y lo puso a criar los cerdos, a apacentar los cerdos. Pero no era porque el hombre le había hecho un contrato de trabajo, era como para deshacerte de este hombre que me persigue, que está atrás de mí todo el tiempo. Para salir de él, entonces lo mandó a este lugar. Y dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas, pero nadie le daba. Es decir, que deseaba comer la comida de los puercos, las algarrobas de los puercos. Estas son unas pequeñas vainas que caen de unos árboles y que esas vainas, cuando tú las escachas, tienen como si fuera una miel. No son muy agradables, pero a los cerdos esas vainas les gustan. Y este hombre, este joven, dice que deseaba comer de esas algarrobas, de esas vainas, pero que nadie le daba. Fíjate cuál era la condición en que estaba verdaderamente este joven. Ni esas cosas podía él verdaderamente comerla. Las circunstancias difíciles muchas veces son usadas para hacernos a nosotros pensar. Y estas circunstancias Dios también las puede traer a nuestras vidas y las puede usar en nuestras vidas para hacernos a nosotros pensar y reflexionar. Porque somos tan tercos, somos tan altivos, tan orgullosos, que muchas veces pensamos que no necesitamos de los demás, que no necesitamos el consejo de nadie, que no necesitamos del consejo de nuestros padres, y tenemos que venir a situaciones verdaderamente difíciles para que entonces nosotros podamos reaccionar y ver realmente en qué condición nosotros nos encontramos. Y ver que nosotros siempre vamos a necesitar de otros. Eso es importante que lo sepamos, y los jóvenes que están aquí deben saber eso. Por muy hábil, por muy sabio, por muy inteligente, por muy habilidoso que tú seas, siempre vas a necesitar de otros. ¿Y quién más que de tus propios padres o de tu familia? No estamos solos en este mundo, vamos a necesitar de otros. Ahora, vamos a ver las resoluciones en pos del Padre. Estas resoluciones eran en contra del Padre y que retratan al pecador. Ahora hay resoluciones en pos del Padre que se cuentan ahí en el verso 17 y dice, volviendo en sí. Volviendo en sí. Literalmente esto quiere decir que como que él habló consigo mismo, se preguntó a sí mismo. Nosotros muchas veces no tenemos tiempo por la vida tan agitada que llevamos para reflexionar.
cuando los amigos, quizás los recursos, la popularidad, la fiesta, el vigor de nuestra juventud, pero sobre todo nuestra arrogancia, no deja chances para que nosotros nos hagamos preguntas reflexivas. Eso pasa mucho a la juventud. Pero ahora en este momento este joven estaba reflexionando. Dice que volvió en sí, y estaba preguntándose él mismo. Pero a veces tocar fondo no es tan malo como vemos en esta historia. A veces llegar a esa situación de no tener nada, de estar en la quiebra total, de no tener ni la comida de los cerdos para llevarte a la boca, nos hace pensar y reflexionar bien. Y ahí pueden llegar entonces las mejores y más trascendentales resoluciones para tu vida. Fíjense cómo dijo el joven: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense cuál fue su pregunta. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No tengo pan, no tengo ni la comida de los cerdos, las algarrobas de los cerdos, nadie me da para comer. Esta pregunta implica un franco reconocimiento de la bondad y la justicia y la misericordia del Padre, porque Él está reconociendo, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Es decir, los sirvientes en casa de sus padres, los trabajadores, aquellos que trabajaban por un jornal, dice que tenían abundancia de pan. El alimento necesario para un día de trabajo, ellos lo tenían. Sin embargo, él allí ni eso tenía. Así que fíjense cuál fue la condición de este joven. No tenía eso. Así que esto nos habla de que este padre era un padre bondadoso, era un padre justo, lleno de misericordia. También la reflexión incluye: en casa de mi padre, más que un recordatorio, era una tierna alusión al mejor lugar. Hasta los jornaleros tenían allí abundancia de pan y tenían allí buen cuidado. Dice el verso 18 que el joven dijo en su resolución de volver en sí, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré. Es decir, que tomó acción este joven, se levantó y dijo: iré a mi padre y le diré esto a mi padre. Le diré esto a mi padre. El verdadero problema de este joven, lo vamos a ver ahora, no era el hambre. Ese era un problema que él estaba enfrentando. Pero su verdadero problema era más allá. No era el hambre, era su propio pecado. Porque él estaba en esa situación por su pecado. Por haber querido abandonar la casa del padre. Porque como él era tan sabio, pudiéramos decir tan listo, pidió lo que le hacía falta y se fue, porque yo no necesito de nadie. Lo que yo necesito es mi parte nada más. Y esa resolución pecaminosa lo ha metido en todas estas circunstancias. Entonces, el verdadero problema no era el hambre, era su pecado. Era su pecado. Le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Si tú no ves que el pecado es contra el cielo, entonces tú no estás comprendiendo lo que es el pecado. Si tú no ves que el pecado es contra el cielo, entonces tú no has comprendido realmente la magnitud del pecado ni lo que es el pecado. Porque cuando tú pecas contra el prójimo, tú pecas contra Dios. Cuando uno peca contra el prójimo, uno está pecando contra Dios. Por ejemplo, cuando uno dice una mentira a alguien, a un padre, a un hermano, a algún amigo, usted lo está engañando. Y está pecando contra esa persona porque le está engañando, lo está haciendo pasar por tonto. Pero a la misma vez usted está pecando contra Dios. ¿Qué dice la Biblia en el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y en el segundo dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú le mientes al prójimo, tú también estás engañando o queriendo engañar a Dios. Eso es una acción que va contra el prójimo, pero va contra Dios, que dice que nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que tenemos que tener una idea clara
de lo que es el pecado. Es importante que nosotros podamos saber eso. Ahora el joven le iba a decir al padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Él dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, que él estaba reconociendo que iba a ir allí, pero no iba en la condición, bueno, yo voy ahora y le voy a decir al padre esto para que él me vuelva a recibir en la misma situación, en la misma condición en que yo estaba antes. No, él dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno realmente de ser tenido como parte de la familia. Hazme solamente como uno de tus jornaleros. Él sabía que estando como uno de los jornaleros iba a estar mejor que a donde él estaba. Iba a estar mejor que a donde él estaba, porque iba a tener abundancia de pan. Iba a gozar del cuidado que su padre tenía para con aquellos jornaleros. Deseaba ser tratado con la misma misericordia y compasión con que el padre trataba a sus jornaleros. Así que este padre ha de llevarnos a nosotros, sí, a ver un padre familiar. Pero más que eso, este padre proyecta a Dios Trino. Pero de una forma más específica, este padre ha de hacernos pensar a nosotros en Jesús. Y dice que levantándose, vino a su padre. Levantándose, vino a su padre. Y entonces nosotros aquí vamos a ver algo más. Que la gracia distingue al padre amoroso. Ahora, el vínculo con el hijo menor es la oportunidad del padre de mostrar las dimensiones de la gracia. ¿Cuándo nosotros podemos ver esto? En nuestro segundo punto, cuando el padre muestra una actitud inusual. Fíjense, el padre ahora va a mostrar una actitud inusual, una actitud que no es común. Es una actitud realmente maravillosa, es sorprendente. Dice en el verso 20, cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. El padre amoroso no es el modelo que haría sentir feliz a los fariseos. Recuerden que cuando Jesús contó esta historia, esta parábola, entre sus oyentes estaban los que le estaban criticando y la contó para ellos. Estaban allí los pecadores y los publicanos, pero que es un tipo de pecador, pero estaban también los escribas y los fariseos, que son otro tipo de pecador. Así que el padre amoroso no es el modelo que haría sentir feliz a los fariseos. Esta serie de eventos que narra Jesús nos dibujan a un padre inusual, al menos para un judío era raro un padre así. Para un judío, un padre así no era lo que ellos querían ver. Ellos querían otro tipo de padre. Y dice que este padre en el verso 12, que ya pasamos por ahí, dice, le dio la parte de los bienes que le pidió el hijo menor, aún sabiendo que le iba a ir mal. Él le dio toda esa parte. Y la Biblia dice, les dio al otro hermano también. Ahora hay mucha discusión si se la dio, si el padre se quedó todavía a cargo de la herencia. Podía ser así, parece ser que esa es la idea, que él se la dio también a su otro hijo mayor, pero el padre todavía estaba como responsable, ¿no? de ese legado familiar, aunque ya era del hijo mayor. Y dice que cuando venía el hijo, que se había levantado para venir a él, el padre lo vio de lejos. No olvidó su silueta, no olvidó su forma de caminar. Muchas cosas podían haber cambiado en el hijo, pero hay algo que te hace reconocer a los tuyos, a los que tú amas. Y aquel padre dice que lo vio de lejos y lo reconoció. Dice que este padre corrió hacia él, corrió a su encuentro. Esta era una actitud vergonzosa para un judío. Era detestable, que un hombre corriera y enseñara las piernas y mucho menos recoger su manto. Eso era algo que no era bien visto por los judíos. Pero este padre lo hizo para correr a su hijo, para ir a donde estaba su hijo y recibirle. Es decir, que no escatimó, lo hizo para buscar al hijo.
Este padre no escatimó nada. Hizo todo aquello, aunque la sociedad lo podía ver mal visto, que un padre corriera, que se subiera el vestido y se lo amarrara para poder correr y enseñar a sus piernas, aunque hizo todas esas cosas. Lo hizo porque no escatimó nada por su hijo perdido. Aun cuando la sociedad pudiera criticar todo aquello que él estaba haciendo, él estuvo dispuesto a hacerlo. Dice, se echó sobre el cuello de él. Cuando llegó allí al joven, se echó sobre su cuello. Este también fue un tipo de abrazo inusual. Literalmente cayó sobre su cuello, dice el verso 20. Le besó. Tal vez lo llenó de beso. La idea que transmite en el griego es que le besó la cabeza repetidas veces. Esta clase de encuentros son inusuales. Y más con un hijo tan arrogante. Ese padre tenía que estar destruido, lo que hizo aquel hijo. Que de alguna manera le había dicho al pedirle la herencia, lo que deseo es que te mueras. Lo que me importa a mí es la herencia, no me interesa más nada. Ni el legado familiar, ni nada. Solo mi parte es lo que yo quiero. Pero el padre no se comportó de la misma manera que el hijo, sino que mostró una actitud inusual. Una actitud totalmente diferente. Una actitud que no es común, pero fue la actitud del padre. ¿Qué clase de padre es este que se rebaja de tal manera ante un hijo tan arrogante? Pudiéramos nosotros preguntarnos. ¿Qué clase de padre es este? Y esa debe ser la pregunta que tenían los oyentes de Jesús allí en mente. Los escribas y los fariseos solo lo que estaban pensando. Porque ellos tenían otra idea de un padre. Ellos querían otra cosa. Pero este padre del que nosotros vemos aquí no escatima para rescatar al perdido. Este padre amoroso escuchó la confesión de su hijo, pero no lo dejó terminar. Él escuchó, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta ahí. Eso de que lo hicieron jornalero, no, ya. Ahí lo abrazó todo este proceso, pero no lo dejó que él terminara de decir lo que él había planificado que le iba a decir al padre. Cuando dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré esto. No pudo terminar todo lo que él quería decirle allí. Era suficiente reconocer su pecado. Eso lo vio el padre. Eso era suficiente. No era que no era digno del padre. Ya, eso era suficiente reconocimiento de su pecado. No necesitaba oír más nada. Ahora, dos instrucciones inusuales a su siervo. El padre dio instrucciones a los siervos. Miren lo que le dijo. Sacad el mejor vestido. Saquen, busquen el mejor vestido. Y este era un vestido que había en las casas de los padres, de los patriarcas de la familia. El patriarca de la familia usaba ese vestido y era para ocasiones muy específicas. Quizás cuando el hijo mayor se fuera a casar o algún evento muy trascendental se buscaba ese vestido y se ponía en esa fiesta de gala. Sin embargo, el padre le dice, buscad el mejor vestido. Buscad mi vestido de gala y vestirle. Vístanlo con ese vestido de gala. Todo esto ha de llevarnos a pensar en la justicia con que el pecador es vestido. Todo eso ha de llevarnos, hermanos, a pensar en eso, en la justicia con que el pecador es vestido. Por ejemplo, pensamos allí en el huerto del Edén, las túnicas de hojas de higuera que se construyeron Adán y Eva cuando se vieron que habían pecado y que estaban desnudos. Pero ¿cómo los cubrió Dios? ¿Cómo los cubrió? Les hizo túnicas de pieles. Este vestido ha de recordarnos eso, la justicia con la que Dios cubre al pecador, que cree al pecador, que confiesa su pecado y se arrepiente. Porque hay perdón para el más vil pecador. Si hay un verdadero arrepentimiento, si hay una verdadera confesión, hay perdón y hay vida. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en este pasaje. El padre quería no solo que el hijo se creyera que era el hijo, él sabía que era hijo, sino que se viera como el hijo. Por eso lo cubrió con su vestido, con el mejor vestido. Y así quiere Dios que nosotros sepamos que somos hijos, pero que estemos cubiertos completamente con su justicia. Dijo más el padre, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo
era símbolo de autoridad. Y allí el anillo tenía un sello, que era el sello de la familia, con el que se le pegaba cualquier documento para que tuviera realmente validez. Así que fíjese, el padre le dijo, pónganle el anillo. Es decir, que lo está recibiendo con todas las de la ley como hijo, un hijo legítimo con todas las de la ley, a pesar de su pecado, pero él había confesado y se había arrepentido. Y entonces lo estaba recibiendo de esa manera. Y pongan calzado en sus pies. No era común que las personas en aquel tiempo tuvieran calzado. Los trabajadores, los sirvientes, esas personas no tenían calzado. Pero el padre entonces le dijo, pónganle calzado en sus pies. Y esto es un símbolo de restauración. Le está restaurando a la posición de hijo. Le está llevando a una verdadera posición auténtica. Y dice más, traed del becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Es decir que hay un motivo verdadero, un motivo sincero para hacer fiesta, para gozarnos. Hay un verdadero motivo para eso. Ahora las motivaciones también eran inusuales. Dice, este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese era el motivo del festejo. Este estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, es encontrado. Son las razones suficientes para hacer fiesta. Es un regocijo inusual. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, dice las Escrituras. Y aquí en Lucas, en las dos parábolas anteriores, que narra aquí en el capítulo 15, en el verso 7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el verso 10 dice lo siguiente, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, que hay gozo delante de Dios cuando el pecador verdaderamente se arrepiente, cuando el pecador confiesa su pecado y viene a Dios. Y dice el texto ahí, comenzaron a regocijarse. Comenzaron a regocijarse. Esta fiesta no honraba, fíjese, esta fiesta no honraba al que fue encontrado, no honraba al hijo, esta fiesta honraba al Padre que buscó al Hijo y le dio plena reconciliación. Y esto es importante tenerlo presente. Esta fiesta no era para el Hijo, esta fiesta es para el Padre, porque el que reconocía es al Padre que le ha dado plena reconciliación. ¿Saben qué? Los judíos estaban en contra de esta actitud del Padre. Ellos hubieran estado a favor de que el Padre lo hubiera recibido, que se hubiera arrepentido, que se hubiera confesado sus pecados, lo hubiera recibido, todo eso hubiera estado bien para ellos, pero hasta ahí. Que el Padre lo haya recibido como un hijo normal con todas las de la ley nuevamente, no cabía en la mente judía. Él tenía que ganarse eso nuevamente con su esfuerzo y con su trabajo y con su forma de actuar a partir de ese momento para entonces ser restituido nuevamente con toda la de la ley como un hijo. Pero este padre tiene una actitud, como dijimos, inusual. Una actitud inusual, porque así es como nos trata Dios. Nosotros siempre tendemos a actuar conforme a la ley, a ser legalistas, pero Dios, como hemos dicho, es un Dios amoroso, es un Dios de gracia. Y la gracia no tiene fronteras. La gracia de Dios no tiene ninguna frontera. Así que la gracia distingue al Padre amoroso. El vínculo con el Hijo mayor, fíjese, ahora es el Hijo mayor, es la oportunidad de comprender que la gracia no tiene límites. Ese vínculo ahora que vamos a ver con el Hijo mayor nos lleva a ver eso, que la gracia no tiene límites de ningún tipo. Vemos esto a pesar de las pretensiones contraproducentes del Hijo mayor. Este era un hijo pretencioso. Se creía verdaderamente cosas. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Esta parte de la historia no comienza centrada en el hijo mayor, sino en el Padre amoroso. Dice, el Padre amoroso conoce el verdadero sentir del hijo mayor. ¿Qué pudiéramos esperar en esta parte de la historia? ¿Qué pudiéramos esperar nosotros? La reacción del hijo mayor. Miren, el hijo mayor debió haber evitado que el muchacho, el hijo menor, desafiara al padre, que le pidiera la herencia.
Él debió haber limitado eso porque él era el hijo mayor. Él era el que iba a heredar al padre. Él estaba allí para ayudar a su padre en todas las cosas. Pero el hijo mayor realmente no hizo ninguna muestra de su liderazgo como hermano mayor en la familia. No ejerció su liderazgo. Ahora, ¿por qué? Justo de quien se espera que sea un soporte para el padre. Sin embargo, él no ejerce ese liderazgo. Tenía una profunda obstrucción emocional. Este es el tipo de persona que Swindoll llama los asesinos de la gracia. Este hijo mayor no le interesaba nada. No conocía la gracia para nada, sino que se oponía más bien a la gracia. Eso era lo que había allí, el problema que había en el hijo mayor. Al parecer la causa era el hermano pecador, pero veamos esto hasta el fondo. Vamos a ver verdaderamente lo que dice la historia. Dice, cuando estaba cerca de la casa escuchó danzas y música. Dice el verso 25, estar cerca de la casa no es tener una relación con el padre. Aunque él estaba allí, la relación con el padre parece ser que eso no era lo mejor. Y él había estado allí en la casa, pero él tenía otros objetivos. Fue necesario el reporte de un muchacho para trocar el gozo del padre. Dice, en enojo y apatía. Este hijo mayor se puso furioso. Dice la Biblia, se enojó grandemente. Se puso bravo allí con el padre. Se llenó de enojo y de apatía. Sin embargo, el padre fue a buscarlo para que entrara a la fiesta y dice que no quería entrar. El padre amoroso mostró gran compasión por su hijo mayor. Salió por tanto su padre rogándole que entrase, pero él no quiso entrar. ¿Saben lo que hizo el hijo mayor? Dio unas respuestas pretenciosas. Miren lo que dijo. He aquí, tantos años te he servido. Yo soy el que merezco esta fiesta. Tú no me has dado a mí un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo me lo merezco. Sin embargo, este que ha gastado la herencia por ahí con prostitutas y con amigos, tú le has hecho esta fiesta. Y yo que he estado aquí todo el tiempo contigo trabajando, no has sido capaz de hacer fiesta para mí. Esto es arrogancia, pero de la grande. Esto es arrogancia de la grande. Dice, no habiendo desobedecido jamás, dijo el hijo, yo nunca te he desobedecido. Esta es una gran mentira. Esta es una gran mentira. Porque todo hombre ha desobedecido. Todo hombre ha desobedecido. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Porque a veces nosotros nos pensamos que nunca hemos fallado. Continuamente nosotros fallamos y pecamos. Y nuestros hijos también fallan y pecan. Y eso, si nosotros queremos instruir bien a nuestros hijos, tenemos que tener esto presente. Nuestros hijos también fallan y pecan. No podemos olvidar eso. Porque no reconocer eso es hacerle daño también a nuestros hijos. Es ir en contra de nuestros hijos. Me trae a la memoria una respuesta parecida. Todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. ¿Ustedes no recuerdan eso? Todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. El joven rico, aquel que se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, todas estas cosas yo las he guardado en la juventud. Estoy 100%. Yo soy obediente. Y cuando Jesús le metió el dedo en la llaga, ¿qué hizo el joven? Dice que se fue triste, porque su amor estaba en las posesiones. Su verdadero Dios eran las riquezas, y por eso se fue triste. Bueno, este hijo mayor se creía bueno, se creía perfecto, se creía que en él no había ningún pecado, no había ninguna maldad. En otras palabras, no entendía a Dios ni a su gracia. Este hijo mayor no entendía a Dios ni a su gracia. Y le dijo, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Es el tercer argumento en contra de la justicia del Padre. Tú retribuyes de manera equivocada, eres injusto, porque tú estás retribuyendo a este que malgastó tu herencia. Sin embargo, yo que he estado todo el tiempo trabajando aquí, nada has hecho por mí. Es decir que él está criticando la forma de actuar del Padre. No entiende la justicia del Padre. Y los pecadores no entienden la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia humana. Es completamente diferente, es grandiosa, es maravillosa. Pero este hermano mayor que representa a los fariseos y a los escribas,
estaba en esa condición, no entendía la forma de obrar de Dios. Estos argumentos arremeten de manera deliberada contra el Padre. Todo lo que está haciendo es ir en contra de lo que el Padre ha hecho, de lo que el Padre está haciendo. Este es tu hijo. Es una expresión despectiva, dice el hermano mayor. Este es tu hijo, lo has hecho, has matado el becerro grande con este tu hijo. De una manera despectiva, ese es su hermano también. El argumento de la ramera no aparece en toda esta historia. El hermano dice, tu hijo lo ha malgastado todo, tu herencia, tu dinero con rameras, con amigos. Eso no está. Él no había hablado con nadie, nadie sabía de él. Se imaginaba. Pero cuando la Biblia dice perdidamente, no quiere decir que fue de esa manera. Lo hizo de una manera que pudiera ser, pero no es lo que la Biblia nos enseña. Esa palabra no quiere decir que fue con ramera, lo gastó de una manera derrochando su dinero, usándolo sin sabiduría. Pero el hijo está diciendo que fue con mujeres, que fue con amigos. Fíjense dónde va el argumento. La justicia propia se eleva para hundir a otros. Yo no soy como los otros gentiles. ¿No recuerdan esa parábola? Del publicano y el fariseo orando en el templo. Yo no soy como los otros gentiles. Yo soy mejor. Yo soy mejor. Yo soy bueno. Y esa era la actitud del fariseo. Este hijo es la representación del fariseo. Ahora, el problema en sí no era contra el hermano, era contra el padre y su manera de tratar la desobediencia. El problema era contra el padre por eso, porque él quería que el padre tratara la desobediencia del hijo desde otra perspectiva, desde otra forma, desde otra manera. Pero el padre lo estaba haciendo de una manera inusual. El padre amoroso derrocha un argumento amoroso. Le dijo, mi niñito. Cuando él se dirige al hijo ahí en el verso 31, dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esa palabra quiere decir mi niñito. Mi niñito, el padre ahí se desbordó en amor. Hace un derroche de amor por este hijo. Todas mis cosas son tuyas. Todo esto es tuyo. Era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Debe haber gozo. Cuando alguien reacciona de esa manera y reconoce su maldad, reconoce su pecado y se vuelve en sinceridad y en arrepentimiento hacia el Padre y hacia Dios, debe haber gozo. Y eso es lo que la parábola nos enseña, que hay gozo en los cielos por un pecador, uno que se arrepiente. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente verdaderamente. Sin embargo, el hijo estaba triste por eso. No quería, no le interesaba el arrepentimiento del hermano. Era sencillamente un fariseo. El hermano había sido un tipo de pecador, publicano y pecadores, el hermano menor. Pero el hermano mayor, escriba y fariseo. Era el pecado de los escribas y de los fariseos. Esta es una historia sin conclusión. Nosotros leemos ahí el verso 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre concluyó y dijo, era necesario hacer esta fiesta por esta razón. Ahora, como decía, esta es una historia sin conclusión. No saber qué pasó con el hijo mayor nos deja inquietos. Esta es como otras historias donde Dios no está interesado en concluirnos la historia, sino en que nosotros la pongamos en perspectiva y sepamos que la justicia propia no nos mete en la casa del Padre, pero la justicia de Cristo sí. Y eso es lo importante que usted aprende en esta historia. Nuestra justicia propia no nos lleva a la casa del Padre, pero la justicia de Cristo sí nos va a llevar a la casa del Padre de manera segura. Y eso es lo importante que nosotros podamos retener en el día de hoy. Tal vez está terriblemente perdido en la provincia lejana, allá afuera, en el mundo, apartado abiertamente de Dios y de todo lo que se parece o le recuerda a Dios. O tal vez solapadamente perdido y más perdido aún que los perdidos. Perdidos, pero en casa. Hay personas como este hijo mayor que estaba en la casa, pero estaba perdido. Estaba ahí con el padre, pero estaba perdido.
perdido pero en casa, cerca de la casa del Padre pero ajeno de Él, perdido pero ignorante de tu horrenda perdición, celoso de los que arrepentidos vuelven al Padre. Puede ser que te encuentres así, celoso de aquellos que arrepentidos verdaderamente vienen al Padre, enojados por lo que consideran la justicia del Padre, que no retribuye la justicia exhibida, sino el arrepentimiento confesado. Quizás pueda sentirse así también. Pero eso es lo importante, que uno pueda ver el verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que el Padre va a premiar. Quiera Dios y hoy tú puedas saber qué tipo de perdido eres. Esto es para examinarnos, jóvenes y todos los que estamos aquí. ¿Qué tipo de perdido yo soy? Si es que estás perdido. Y puedas venir al Padre hoy resuelto con una confesión genuina. Padre, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por ahí se empieza una buena resolución para venir al Padre. Es venir en sinceridad, reconociendo que yo he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme, hazme, recíbeme nuevamente, porque tú eres un Padre de gracia, tú eres un Padre de misericordia. Y en Dios hay perdón para el más vil pecador. Hay perdón en Dios. Ahorita se cantaba un himno que decía, Jesús, te necesito, porque el pecado mora en mí. Te necesito porque ciego estoy sin ti. El hombre necesita de Dios. El hombre que no ha venido a Dios le necesita, porque sin Él está ciego y sin Él está envuelto en su pecado. Así que es menester que nosotros nos examinemos y veamos en qué condición estamos con relación a Dios. No con relación a los hermanos de la iglesia, ni con relación a los líderes, con relación a Dios. Es lo que importa. El examen tiene que ser con relación a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, y haz que esta tu palabra quede en nuestras vidas y que tu enseñanza, Señor, podamos valorarla, podamos examinarla y podamos, Señor, movernos en pos de ella. Señor, eso es lo que tú quieres al guiarnos por medio de una parábola a la verdad. Tú quieres que esa verdad, Señor, transforme nuestras vidas. Que esa verdad, Señor, nos lleve a creer de una manera correcta. Y que esa manera correcta de creer también se proyecte en nuestra forma de vivir día a día. Ayúdanos, Señor, a ver las Escrituras de esa manera. Perdona nuestros pecados y te alabamos porque tú eres un Padre maravilloso, lleno de gracia, Señor, y de misericordia, que siempre tiene los brazos abiertos para recibir al pecador que viene rendido, confesando ante ti. En el nombre de Jesús. Amén.